Hola, hola, mi nombre es Disney Ojeda, soy del grupo número 1 del máster. En esta oportunidad vamos a trabajar y vamos a dar una breve explicación sobre la estructura almo y estileto. En esta oportunidad vamos a trabajar con mi mano, ya que se me ha hecho complicado conseguir modelo. Entonces, lo primero que debemos de hacer es preparar nuestra uña. Ya yo me hice una pequeña preparación. Y procedemos a colocar nuestro nail pre. El nail pre va a nivelar mi pH y deshidrata la placa unguial. Luego procedemos al Protibond, que es un adherente que facilita que mi producto se adhiere más rápido, y también agrega las proteínas que ha sido privada en nuestra placa unguial. Ahora, continuamos con la colocación del molde. En esta oportunidad, yo voy a trabajar con un molde que es un poco más duro, entonces se me hace más fácil preparar mi uña, trabajar con este tipo de molde. Para empezar a trabajar nuestra estructura estileto, es importante colocar nuestra luneta en la parte de abajo, de esta forma, y tratar de despegar nuestras pestañas superiores para luego pegar nuestras pestañas inferiores de la forma más exacta posible para que nuestra uña salga derecha. ¿Y por qué coloco nuestra nuleta aquí? La coloco para evitar que cuando vamos a cerrar aquí nuestro molde no quede un lado más cerrado que el otro. Entonces tratemos de colocar lo más recto posible. De esta manera vamos a ayudarnos para que nuestra uña quede recta en esta dirección. Procedemos. Es muy importante decir que nuestra estructura almo no es una estructura estileto. ¿Por qué? Porque no es una estructura larga. En esta oportunidad la vamos a hacer número 5. Si sobrepasa del número 5, se convierte a una estructura estileto. Entonces procedemos a medir para ver en dónde vamos a hacer nuestro corte. Nuestro punto de anclaje, que nos quede lo más perfecto posible. Recordemos que nuestros cortes serían recto y oval. Anclamos nuestro molde. Es importante que nuestro molde quede lo más anclado posible, ya que si lo elevamos, nuestra uña nos va a quedar muy ancha. Hablemos ahora sobre la elevación del molde. Nunca se eleva la estructura ni almo ni estileto. Debemos de también tomar en cuenta según el punto más alto de nuestra uña. En mi caso yo tengo un ápice natural. No tengo un ápice muy pronunciado. Si la base es convexa, se coloca en 0 grados. 0 grados es recta. Si la base es elevada,
yo direcciono en menos 5 grados y menos 3 grados hacia abajo. ¿Verdad? Menos 5 grados, pero 5 grados es una inclinación a una inclinación del ápice. Entonces, pero en esta oportunidad, como mi base es un ápice natural, la hacemos recta, no la vamos a inclinar. También la podemos medir con nuestra lima. ¿Ves? Ahora bien, nos aseguramos que queden bien ancladitas y procedemos a hacer nuestra placa clear. Esta placa clear debe ser delgadita, ya que vamos a incrustar una flor y necesitamos que no sea tan alta. Recordemos que nuestro monómero trabaja de acuerdo a la temperatura de donde nos coloquemos. Y yo estoy en una temperatura que en este momento estamos en 7 grados. Entonces es bastante frío y debemos de trabajar lo más lento posible porque se tarda. Debe de ser una placa nada más. Algo poco. Una perla chiquitita. Que nos ayuda a proteger nuestra placa del pigmento de nuestros polímeros. Pero no puede ser muy gruesa para que nuestra uña no quede tan gruesa. Esperemos que se nos seque para poder continuar con nuestro procedimiento. En esta oportunidad vamos a trabajar el 3D. Vamos a hacer una flor encapsulada en estructura almo, que es corta de salón. Vamos a utilizar un tono turquesa para hacer nuestra flor. La vamos a trabajar en tono morado, fucsia y rosadito claro. Es importante que hablemos sobre los principios de la estructura de salón. Lo primero sería una curvatura, el balance y la zona de estrés. Esto nos ayuda a que nuestra estructura no se quiebre. Debe de tener nuestra estructura paralelo en sentido vertical y horizontal. Vertical y horizontal. Ok, empecemos colocando nuestro tono de lateral a lateral. Debemos de difuminarlo bien.
Recordemos que nuestra estructura debe de tener un balance, una zona de estrés, y en la punta debemos de llevarlo para que se nos haga más fácil a la hora de limar. Esto no debe de quedar muy grueso, ya que con nuestra flor va a quedar bastante alta nuestra uña. Aquí veo que le falta un poquitito. En nuestros paralelos. Debemos de cubrirlo bien para que luego no se vea esa parte ahí. La barremos bien. Cubrimos si vemos que hay espacio. Trabajemos en perlas pequeñas para que trabajemos más delicado. Tratemos de cubrir bien nuestra zona de cutícula. Que se vea lo más limpia posible. En este paralelo me quedó un poquito. ¿Por qué? Porque hice mucha fuerza con el pincel en esa parte. Esperemos que se seque para que empecemos a trabajar nuestra flor. En esta oportunidad vamos a proceder a hacer nuestros pétalos. Tenemos que tomar en cuenta que debemos de colocar colores que debemos de escoger colores que podamos difuminar. Debemos de mojar nuestro pincel con bastante monómero, ya que si nosotros se nos seca nuestro pigmento, vamos a hacer nuestros pétalos muy gruesos y no vamos a poder difuminarlo. Ok, empecemos. Agarramos buena descarga de monómero. 1,
matizamos, matizamos. Y lo vamos a colocar ni muy arriba ni muy abajo. Nuestra primer pétalo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir de lateral a lateral. Para que podamos trabajar con nuestros pétalos. Podemos presionarlo sin deformar nuestro pétalo. Lo presionamos hacia arriba. Lo colocamos de forma para hacer nuestro siguiente pétalo. Debemos de colocarlo de forma lateral. Vamos a imaginar, todo depende de cómo nuestra cliente va a querer nuestra flor. Si queremos hacer una flor que nos cubra toda la uña, colocamos la flor, nos imaginamos un círculo para poder definir en dónde va nuestro siguiente pétalo. Entonces, lo más importante es que lo coloquemos de lateral a lateral para que nuestra flor se vea de una sola forma y no se vea distorsionada. Entonces, vamos a trabajar nuestro siguiente pétalo en la parte inferior. Entonces, agarramos uno, descargamos, descargamos. Lo más importante es que quede diagonal. Lo que le da movilidad a nuestro pétalo es en el medio y que lo abramos de lateral a lateral. Es importante saber que los pétalos no son del mismo tamaño. Entonces, para trabajar con nuestro siguiente pétalo, tenemos que hacerlo con bastante descarga de monómero para que podamos descargarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar, como no lo podemos poner al lado, lo vamos a colocar debajo, pero a la hora de armar nuestro pétalo, lo vamos a hacer de esta forma. ¿Por qué digo que buena descarga de monómero? Para que podamos llevarlo. Limpiamos. Y lo más importante, que quede por debajo de nuestro pétalo. Que se vea el movimiento del pétalo. Y por los laterales
hacerlo lo más delgado posible. Entonces, agarramos con nuestro color, matizamos y matizamos. Luego lo colocamos. Importante. Recuerda que los pétalos deben de ir en la misma dirección. O sea, diagonal, diagonal. En esta oportunidad se me hace un poco complicado, ya que es mi propia mano, pero vamos que se puede. En esta oportunidad debemos de tener algo muy presente. Vienen los laterales. No podemos trabajar, rellenar arriba y abajo y que queden nuestros laterales sin pétalo. Entonces, primer pétalo, primer pétalo. Segundo pétalo, segundo pétalo. Ahora trabajemos diagonal. De igual forma. Tercer pétalo, tercer pétalo. Todos los vamos a ir incluyendo por el medio, por debajo del que estamos haciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, agarramos, matizamos, matizamos. Lo vamos a colocar en el medio de estos dos. Vamos a esperar que se seque un poquito para que sea más fácil de manejarlo. Entonces sería lateral y lateral. Si vemos que hay un pedacito que no nos conviene, lo mejor es eliminarlo para que se vea nuestro pétalo lo más estilizado posible. Lo hacemos un poquitico en el medio para que no tengamos, no nos quede tan abajo. El mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Tratar de no deformar nuestro pétalo. Difuminar nuestros laterales.
que nos quede siempre por debajo del otro. Ahora bien, en esta parte del medio debemos de trabajar con menos, con perlitas más pequeñas. Con mucho más cuidado y con perlitas más pequeñas. ¿Por qué? Porque tenemos menos espacio. Con perlitas más pequeñas. Tratemos de darle profundidad en el medio. Barremos. Colocamos el pincel por la parte de abajo y ahí donde vamos a hacer un pétalo pequeño. Ok, nos estamos acercando en el medio. Y es importante tener mucho cuidado en esa zona. Como nos vamos a acercar en el medio, vamos a darle un poquito de color. Esperemos que se seque un poquitito. Hacemos pétalos cada vez más pequeñitos. De lateral a lateral. Ahora vamos a hacerlo con tonos moraditos para que se vea un poquito más. Esperemos que se polimerice un poquito.
Ok, en la parte del medio vamos a hacer como una especie de caracol. De verdad que de esa forma me lo han enseñado y fue la única forma que a mí se me quedara en mi cabeza, porque el 3D no es lo mío. Le hago así para no ponerlo tan aguadito en el medio. Entonces, cuando polimerice un poquito, lo que vamos a hacer es colocar nuestro pincel en el medio y ahí vamos a darle un efecto de caracol. Esperemos que esta partecita de acá el medio que quede lo más forma de caracol posible. Así me lo explicaron y así que lo agarré yo. Ahora vamos a colocarle una escarchita. Unas escarchitas, nuestras puntitas, para que se nos vea bien bonito nuestra flor. Como decoraciones. Unas puntitas chiquititas. Y un poquitito por aquí abajo. Un poquito de brillo no puede faltar. Ok, en esta parte vamos a empezar a encapsular. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que nuestros pétalos no queden tan altos. Si yo paso mi dedito, está completamente del mismo tamaño y no queda tan alto. Ahora bien, para empezar a encapsular como tal, no debemos de agarrar un clear de buena calidad. Obviamente en nuestro monómero debe de estar limpio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar clear en el medio de nuestra flor. No dejen que le salgan burbujas. Eso va a suceder por desniveles. Entonces tenemos que estar pendiente con eso. Lo vamos a difuminar. Aquí hay una burbujita, la elimino.
y difumino. Estemos pendientes de las burbujitas. Ahora coloquemos otra en nuestra parte de la cutícula. Con mucho cuidado. Faltaría una por esta parte. Cuidemos nuestra cutícula. Nuestra zona de encastre. Yo me quiero comer la uña. Miremoslas de lado para que quede lo más nivelado posible. Coloquemos en nuestra punta. Dejemos que ella se empiece a nivelar y nosotros solamente vamos a barrer . Y por último, vamos por acá que le veo un poquito aseguremos nuestras paredes. Yo trabajo en perlas pequeñas porque así se me ha hecho más fácil para trabajar. Entonces capaz por eso paso muchas veces el pincel porque muy importante es barrer nuestro monómero. Nivelarlo bien.
yo veo un desnivel. Pongo mi perla y dejo que ella sola se empiece a dispersar. Con nuestro pincel empiezo a dar golpecitos para que no nos quede tan ancho de punta, tan ancho de esto. Aquí veo otro pequeñito desnivel. Hay que mirar nuestra uña de frente, de lado. Esperemos que se nos seque. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la curva de nuestra uña. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debe de ir un poco inclinada, aunque se puede hacer recto o 2 grados caído. Todo depende del gusto del cliente, pero visualmente se ve más bonita 2 grados caída. Eso lo vamos a hacer dependiendo cómo coloquemos nuestro molde. Eso lo vamos a encontrar dependiendo cómo colocamos nuestro molde. En la parte del paralelo lo vamos a hacer recto, pero va a tener una inclinación de 30 grados nuestra curva. Nuestra punta no debe de ir puntiaguda, debe de ir redonda. Y vamos a tener en consideración que si nosotros hacemos una almo número 2, vamos a hacer una uña con una forma, podemos decir que sería como una garra, se va a ver muy mal. Lo más recomendado es que lo hagamos hasta el número 5, puede llegar hasta el número 6. Si se pasa de ahí ya sería una estileto. Entonces, tenemos que tener en consideración esta parte para empezar a limar nuestra uña. En esta oportunidad vamos a proceder a limar. Nos asesoramos que nuestra uña ya esté seca. Ahora bien, empecemos con nuestros paralelos. En esta parte sería recta. Esta es la partecita que más me cuesta en cámara, ya que es mi propio dedo, que los tengo acá abajo. Ahora, como este es un lugar muy estrecho, lo vamos a hacer con nuestra limita de carbono para que nos ayude.
Luego vamos a trabajar nuestros laterales. Trabajamos nuestros laterales. Recuerden que tiene que ser suave. En la parte de abajo nunca se trabaja con la lima en la parte recta, siempre con la parte curva, porque así es la única forma que vamos a tener la forma de nuestra uña. En esta estructura no tiene nombre, no tiene un arco. Esta estructura es cóncava, la podemos llamar así. Si hacemos la punta, si no hacemos la punta redondeada, no la vamos a encontrar. Entonces, esta estructura sería más cóncava. Suave. Y empezamos a trabajar nuestros 30 grados. Recta en el paralelo y 30 grados caído. 30 grados en la punta. En esta oportunidad empecemos a trabajar con nuestro limado. Vamos a trabajar con nuestro paralelo y para ayudarnos en nuestra zona de encastre sería con esta limita de carbono. Porque esta limita nos ayuda mucho mejor. Ahora bien, vamos a empezar a trabajar nuestros laterales. Lateral superior, lateral inferior. Esta estructura no tiene un arco, no tiene un nombre de arco, porque esta estructura podríamos decir que es cóncava. Si hacemos nuestra punta puntiaguda, no vamos a encontrar ese arco. Por eso nuestra punta debe de ir redonda. Es importante que siempre limemos la parte de abajo con nuestra lima en la parte redondita, porque si la hacemos en la parte recta nos vamos a comer y no vamos a poder hacer esa inclinación que necesitamos de 30 grados. Entonces poco a poco vamos trayendo esa inclinación de 30 grados. Por eso necesitamos trabajar con nuestra lima de la parte curva. Que cuando ya yo vaya a limar acá, me va a ayudar mucho más rápido, ¿ves? Me traigo yo la uña y no pueden ver. Limpiamos, miramos.
trabajamos nuestros laterales. Me doy con una lima un poco más desgastada para no cortarme, no pasarme a llevar. Empezamos a ver nuestra inclinación. Vamos a trabajar un poco nuestra cutícula. Vamos a poner el dreno un poco despacio, que no devastemos. Esto tiene que ser despacio para no devastar. Con mucho cuidado y concentración. Seguimos trabajando esos laterales hasta encontrar una bonita forma. Entonces, paralelo. Estoy usando como siempre la Tools. No he tocado el peralte. Ahora vamos a sellar nuestra cutícula. Hay que tener cuidado con no devastar nuestro color. Sellamos nuestra cutícula con mucho cuidado de no devastar nuestro color. Para después de ahí trabajar con nuestro peralte. Hay que mirar la uña y mirar cuál es nuestro punto más alto para así poder ver qué zona debemos de limar. Vamos a marcar el ápice. Vamos a marcar un ápice bien pronunciado y luego vamos a trabajar nuestra altura, nuestro peralte. La vamos a trabajar de forma direccional, de tal forma que no se vea nuestra estructura chata, sino que tenga forma. Vamos a trabajar ahora nuestro Photoshop de limado, que sería de izquierda a derecha. Es como para terminarla de nivelar todo. Este efecto de Photoshop.
Vamos ahora a pulir nuestra estructura. Sellamos nuestra cutícula. Procedamos a limpiar nuestra estructura. Para luego así proceder a colocarle nuestro top. Tiene un pelito acá, hay que quitarlo. Vamos a meterlo un ratito para mostrarles cómo nos va a quedar. Aquí tenemos nuestro blitz. Bellísimo.